Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar a ver las aplicaciones de las integrales definidas. Una de las principales aplicaciones de las integrales definidas es el cálculo de área, comprendidas entre la curva de una función y el eje de abscisas. En este ejemplo tenemos la función x al cuadrado y nos piden calcular el área comprendida en el intervalo 0,2. Primer dato importante, nos tenemos que fijar si esta área que nos solicitan está sobre el eje X o por debajo del eje X. En este primer ejemplo, el área solicitada está sobre el eje X. Entonces, primer paso, planteamos nuestra integral definida, cuyos límites de integración salen de este intervalo, ¿sí? Primero el límite inferior y luego el límite superior de mi función x al cuadrado por diferencial en x. Integro mi función y ahora tengo que evaluarla en los valores 0 y 2. Dato importante, primero evaluamos en el límite superior y después en el límite inferior. No alteren este orden, ¿sí? Entonces, como mi integral era 1/3 de x al cubo, me queda 1/3 de x al cubo por 2 elevado al cubo. Acá siempre menos, una vez más, 1/3 y ahora por mi límite inferior, 0 elevado al cubo. Siempre es límite superior, límite inferior y resto entre ellos cuando hago la sustitución. Hago mis cálculos y me dio que el área comprendida entre la curva de mi función y el eje X es de 8/3 unidades al cuadrado, siempre al cuadrado porque es área. Vamos con el segundo ejemplo. Acá tenemos que el área que nos solicitan es negativa, ¿sí? Está bajo el eje X. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el primer ejemplo? Simplemente no se olviden de poner un menos acá afuera. ¿Este menos en qué afecta? Cambia los signos de la función que está para integrar, ¿sí? Una vez más, los límites de integración salen del intervalo que te dan en el ejercicio. Límite inferior, límite superior. No los cambien de lugar. Como este menos afecta a todos los signos de esta función, calcular esta integral o calcular esta es la misma. Una vez que integré, evalúo la función en 1 y menos 2. Primero en el límite superior, luego en el límite inferior. No se olviden que nos tiene que dar unidades al cuadrado, ¿sí? Esto es siempre igual. ¿Cuál es la idea? Sustituir siempre los límites en las x que nos quedó de la integral. Vamos con el caso 3. En este caso nos solicitan encontrar el área en el intervalo menos 1, 2 de la función x al cuadrado más 2x menos 3. Pero fíjense que tenemos un caso particular porque tenemos una parte del área solicitada está bajo el eje de abscisas y otra parte sobre el eje de abscisas. Entonces, vamos a desdoblar este ejercicio en dos integrales para encontrar el área. El área total va a ser igual al área 1 más el área 2, ¿sí? Y nos solicitan calcular el área en el intervalo menos 1, 2. Antes de armar las integrales, que ya sabemos que una va a ser negativa y la otra va a ser positiva, tenemos que fijarnos si la curva de esta función corta el eje de abscisas en algún punto que pertenezca al intervalo menos 1, 2. Como es un polinomio de grado 2, lo que yo hago es buscar los ceros o raíces. Para eso hacemos Bhaskara. Esto ya lo saben hacer. Y nos dice que esta función tiene dos raíces, menos 1 y 3.
perdón, al revés, 1 y menos 3. El menos 3 no nos interesa porque no pertenece a este intervalo, pero el 1 sí pertenece a este intervalo. Entonces, este 1 nos va a servir para armar los límites de nuestra integral definida. Vamos con la primera integral, que va a ser la del área que es negativa, tiene que tener un menos, límite inferior menos 1, que sale del intervalo que nos solicitan, hasta 1, que lo obtuvimos de haber hecho Bhaskara, de nuestra función f de x por diferencial en x. Más, como el área 2 es positiva, no tenemos que poner un menos acá, límite inferior desde 1, que era donde terminaba la anterior, hasta 2, que es lo que nos solicitan en el intervalo. Una vez que integré, evalúo. Acá van a tener que hacer dos evaluaciones. La primera integral entre menos 1 y 1 y la segunda integral entre 1 y 2. Una vez que hacen las sustituciones que aplican la regla de Barlow, les da que el área total es de 23 tercios unidades al cuadrado.